alerta internacional por el virus de Zika, declarado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Son efectivas las mingas ambientales que se realizan en nuestro país o más específicamente en la capital del país? Esa es una pregunta que requiere una respuesta y la respuesta al parecer está a la vista. Nuestro compañero Mauricio Durán tiene los detalles de un operativo de minga ambiental que se realizó en el barrio Hipódromo. Al parecer no dio resultados, Mauricio, adelante. Así, compañeros, y continúan los intensos trabajos por parte de las autoridades para intentar eliminar los criaderos de mosquitos y concienciar a la ciudadanía sobre esta situación. El día de hoy le tocó al barrio Hipódromo, donde una gran cantidad de trabajadores de CENEPA llegaron hasta aquí para eliminar criaderos y también ingresar a las casas una por una para ver la situación en la cual se encuentran cada uno de estos lugares. Y nosotros, en nuestro recorrido también que hicimos por nuestra cuenta, llegamos, por ejemplo, hasta aquí, hasta esta plaza de los Héroes del Chaco, donde pudimos encontrar lo siguiente, para que tengan en cuenta nada más cómo es la situación de algunos barrios. Uno pareciera que a simple vista no encuentra ningún foco de infestación larvaria, por lo menos a primera vista. Pero si se acerca aquí, a este mini vertedero que se encuentra en esta esquina, podemos apreciar que hay todo un bidón de agua estancada. Vamos a derramar para, no sé si es que ahí se ve, para tratar también de eliminar este criadero. Otro de los puntos que destacaba también la encargada es que de un tiempo a esta parte se ha reducido la cantidad de personas ajenas a que los trabajadores del CENEPA ingresen a sus domicilios para verificar los focos de infestación o los lugares donde podrían haber larvas de mosquito. Aún así, hablamos también con las personas quienes nos decían que limpian constantemente sus terrenos, pero son los vecinos los puercos, nos decían algunos. De igual manera podemos apreciar aquí nada más la situación en la que se encuentra nada más esta plaza, que se encuentra prácticamente en el centro de lo que es este barrio. Esto es lo que decían también los vecinos aquí del barrio Hipódromo, cerca de la zona de San Pablo, para ser más específico. Pésimo. Pésimo. Sí. ¿Cuántos casos menos usted conoce? No de la calle. ¿Cuántos casos menos usted escuchó acá de dengue ya en su barrio, en su Y vecino? 2 veces. Sí, hay mucho. Muchísimo nomás también. ¿Y usted? Ahí es lo que le tienen que entrar. Acá Hay en Hipódromo. demasiado, mucha suciedad ahí. Eso es lo que nos apura todo. Hay cualquier cantidad ahí. Los vecinos parece que son el problema, que no están limpiando su territorio. No, ese es el problema. El problema, ¿sabe qué es? La inundación de agua que tenemos en el barrio. Nosotros pues tenemos charco luego que agua naciente. Toda Asunción es un área complicada, nos estaba comentando la encargada, para lo que hace a problemas con el dengue, zika y chikungunya, por lo cual no hay una zona que sea más conflictiva que otra y todas requieren de la atención y también de la cooperación de la ciudadanía para intentar llevar adelante esta situación y tratar de no contagiarse con esta enfermedad que afecta a gran parte de nuestra población actualmente. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios. Gracias, Mauricio. Y para reiterar esto, que es una advertencia que gritan las autoridades sanitarias de nuestro país y de todo el mundo a los 4 vientos. La única forma de combatir de manera efectiva a este virus, ya sea Zika o dengue o chikungunya, es eliminando los criaderos de mosquito transmisor. Es una actividad individual, personal, pero que también debe replicarse en la comunidad. Y si el vecino no está haciendo, recuérdeselo.